Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Nuestro saludo cordial y afectuoso como cada día a cada creyente que sintoniza Radio Amanecer, la voz de la esperanza. En esta hora, cuando ponemos en el aire Radio Amanecer en Estudio, deseamos que las bendiciones del Todopoderoso les acompañen. Estamos trabajando la última lección del trimestre, la lección número 13, cuyo título general es Un paso de fe. Ya queremos hacer la invitación de inmediato a todos nuestros hermanos y amigos para que pasen de inmediato por las tiendas de libros IAPA para que puedan adquirir el material que siempre promocionamos ya finalizando el trimestre. Tiene que ver con la educación cristiana, un tema que usted junto a su familia conviene estudiar, especialmente a los maestros, a los profesores, para que de acuerdo a la luz que emana de la palabra de Dios puedan entender lo delicado y lo importante que es este asunto de la educación. Reiteramos nuestra invitación para que pase por las tiendas de libros de la Iglesia Adventista que están distribuidas en todo el país y puedan adquirir su material de estudio. En esta ocasión, como siempre, saludamos a nuestro compañero de viaje durante todo el trimestre, Pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, Pastor Lizardo. Muchísimas gracias, Pastor. Dios te bendiga grandemente y a los amigos que están ahora mismo en sintonía con Radio Amanecer. Quiero en esta parte introductoria mandar un saludo al joven Eric Lizardo, allá en el pueblo de Jábaba, Moca. Él nos dice que cada día estudia con nosotros en esta sección. Dios te bendiga grandemente, Eric, al igual que a los hermanos ahí en Jábaba, Moca, y esperamos que puedas seguir creciendo cada día al estudiar la palabra de Dios. Importante hacer este reconocimiento a los creyentes de Jábaba en Moca, donde tuvimos el placer de trabajar con ellos, y de verdad que fue una experiencia extraordinaria, maravillosa. Y Eric Lizardo siempre sintoniza nuestra emisora, no solamente en Radio Amanecer en Estudio, sino en todo el contenido de la radio. Los hermanos de Jábaba, como siempre, le queremos, le extrañamos y siempre lo llevamos en el corazón. Muchas bendiciones para todos allí en el distrito de Jábaba. Antes de entrar en detalles en el análisis de la lección de este día, les invito para que juntos busquemos la dirección de Dios en oración. Vamos a orar. Querido Padre, que tu morada es en los altos cielos, gracias por este privilegio de estudiar tu palabra. Gracias porque nos da la oportunidad de invocar la presencia del Espíritu Santo guiando este estudio, donde estaremos compartiendo con nuestros oyentes sobre un instrumento elegido como lo es el apóstol Pablo. Esperamos que tus bendiciones no cesen, que podamos sentir ciertamente que nos está guiando y conduciendo a través del estudio de tu palabra. Muchísimas gracias por escucharnos, guíanos hoy y siempre. Favores que pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para el día de hoy. Pablo, instrumento escogido por Dios. Amigos, la historia del apóstol Pablo es una historia de inspiración para todos los creyentes. Saulo de Tarso, o el apóstol Pablo, como usted quiera llamarle. Lucas le llama a Saulo de Tarso cuando tiene que iniciar su trabajo entre los gentiles, especialmente entre grupos latinos. Pero hablar de Pablo y Saulo, estamos hablando la misma persona con el mismo carácter, y es que la vida de Pablo, del apóstol Pablo, hay que hablar de ese tiempo especial cuando aceptó a Cristo como su Salvador. Su vida entera cambió radicalmente. Cristo le dio un futuro completamente nuevo, lo condujo fuera de su zona de confort a experiencias que apenas podría haber imaginado. Y a través de la guía del Espíritu Santo, el apóstol Pablo proclamó la palabra de Dios a miles de personas en todo el mundo mediterráneo. Su testimonio cambió la historia del cristianismo y del mundo. Por eso la Biblia habla de un apóstol Pablo
como un Saulo, instrumento escogido me es este para llevar el evangelio a todos los gentiles. Y en el día de hoy estaremos viendo algunas pautas importantes sobre la vida del apóstol Pablo o la vida de Saulo como un instrumento escogido de Dios para llevar el evangelio a los gentiles y, por qué no, también a los judíos que tenían la oportunidad de encontrarse con él en el camino, como el apóstol Pablo utiliza los argumentos de la vida de Cristo, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Vamos a ver en la Biblia varios detalles de la vida del apóstol Pablo. Compartimos con ustedes la lectura de los versículos del 3 al 6 de Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, los versículos del 3 al 6. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Claro, pastor, voy a continuar la narrativa desde los versos 10 hasta el verso 20. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Importantísima descripción que hace la Biblia aquí en el libro de los Hechos sobre el llamado que el Señor hace a Saulo o al apóstol Pablo, como usted quiera llamarle. Hechos 9, 3 al 6 y 10 al 20, que son los versículos que acabamos de compartir con ustedes. ¿Cómo revelan estos versículos que Jesús tenía un propósito divino para la vida del apóstol Pablo? Pastor, si podría argumentar sobre esta pregunta, si fuera tan amable. Bueno, pastor, cuando estudiamos la vida de Pablo, tenemos la fuerte impresión de que él fue preparado y fue enviado al mundo con un propósito expreso, y lo era llevar una obra requerida por las exigencias de la época en que vivió. Esto mismo es lo que el Señor le dijo a Ananías cuando envió a Pablo con el fin de que éste recobrara la vista. En el versículo 15 del capítulo 9 encontramos que Dios le dice a Ananías, cuando Ananías está un poquito preocupado, con un poquito de temor sobre Pablo, el Señor le dice a Ananías: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes de los hijos de Israel.
Aquí notamos, Pastor Scroggins y amigos oyentes, que de antemano ya Dios tenía un plan, un propósito con Pablo. No fue casualidad que en el trayecto a Damasco apareciera de pronto un resplandor de luz en el cielo y que pusiera ciego a Pablo. No, esto estaba orquestado por Dios, porque Dios tenía propósitos claros y definidos con Pablo. Por eso notamos en la narrativa que ya Dios le tenía una casa donde Pablo estar. Usted nota que cuando Pablo queda ciego, el Señor le dice, entra a la ciudad y allí se te va a decir lo que debes hacer. Y allí vemos como el Señor le dice a Ananías, ve a la calle que se llama derecha y busque en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Y me llama mucho la atención, Pastor Scroggins y amigos oyentes, la manera como Dios le da la dirección a Ananías para que se dirija donde Pablo. El Señor sabía en qué casa estaba Pablo, cómo se llamaba el dueño de la casa, cuál era la dirección de la casa, porque el Señor ya tenía todo orquestado, tenía propósitos divinos con la vida de Pablo. Y me puedo imaginar a Pablo solo en una casa, ciego, sin la autoridad que tenía, sin las fuerzas físicas que tenía, esperando las instrucciones de Dios. Y ahí estuvo días esperando. Tal vez llegó un momento a pensar que Dios no le respondería o que Dios se había olvidado de él. Y esto suele suceder a veces en la vida del ser humano. A veces hemos sido golpeados por las situaciones adversas. A veces somos golpeados por una enfermedad o alguna situación. Y estamos tal vez en una pequeña habitación como Pablo, desesperado, esperando la voluntad de Dios. A ti, querido amigo, hermano, que te sientes abandonado, que te sientes cansado de esperar, el Señor te invita a reflexionar en esta experiencia de Pablo. El Señor te conoce por nombre. El Señor sabe la dirección donde tú vives. El Señor conoce tu situación y el Señor vendrá a tu socorro. Espera un poquito más, no te desespere. El apóstol Pablo esperó y tal como Dios le dijo de que esperara instrucciones, el Señor envió a Ananías, quien lo ungió, lo dedicó al sagrado ministerio, oró con él para que recobrara la vista y de ahí en adelante se le conoce a Pablo como un gran evangelista, predicando el mensaje del evangelio donde podía y abriendo muchas iglesias en los lugares donde le tocó trabajar. Pastor y amigos oyentes, la verdad es que ¿quién se iba a imaginar que Dios se encargaría de hacerle un llamado a este Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos? Los seguidores de Cristo que habían asumido este nombre le tenían miedo, temor, porque el hombre ciertamente asolaba, azotaba, permitía que matasen a los cristianos en ese tiempo. Y entonces ahora nos encontramos a un Pablo, Saulo de Tarso, que está a favor del cristianismo. Y es que, señores, a menudo nuestro Señor Jesucristo elige a los candidatos más improbables para dar testimonio de su nombre. Pensemos, por ejemplo, en los casos ya estudiados, como es el caso de los endemoniados gadarenos, la mujer de Samaria, una mujer evidentemente de baja reputación, de acuerdo a su tiempo, otra mujer, una prostituta. Nos encontramos también en la historia de los llamados que Jesús hace a personas improbables, como es el caso de un recaudador de impuestos, pescadores de allí del mar de Galilea, y ahora nos encontramos con un feroz perseguidor del cristianismo. La verdad que uno se pregunta, wow, ¿y cómo es que el Señor elegí ese tipo de persona para una obra tan importante como es la predicación del Evangelio? Amigos, todos estos fueron transformados por la gracia, y ese es el punto principal, lo más importante. El Señor no se detiene solamente en quién tú eras, sino en lo que podrás ser en el futuro. Luego, estas personas que fueron transformados por la gracia de Cristo son enviados con alegría en sus corazones para contar la historia de lo que Cristo había hecho en su vida. Nunca, señores, se cansaron de contar la historia. Por eso es que nosotros como cristianos, independientemente del tiempo que tenemos siendo cristianos, 1 año, 2 años, recién convertidos, o cristianos ya maduros, 20, 30, 40 años en el Evangelio, no podemos callar
ni podemos cansarnos de contar esa historia maravillosa de la forma en que Dios ha obrado para traernos a los pies de Cristo. Lo que el Señor Jesús había hecho por estas personas era tan maravilloso que tenían que compartirlo. No podían permanecer en silencio. Pero sigamos viendo las informaciones que nos da la Biblia de personas que son llamadas para hacer una obra importante para el Señor, como es el caso del apóstol Pablo que estamos estudiando en este día. En Hechos capítulo 28, los versículos del 28 al 31, allí leemos: Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hay otra cita, pastor, que nos gustaría que usted pudiese compartir con nuestros amables oyentes. Claro, pastor, vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, los versos 5 al 8. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Impresionante, pastor, lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, los versículos del 5 al 8 que usted acaba de compartir con nosotros. ¿Qué indicios tenemos en estos versículos de que Pablo nunca flaqueó en su compromiso de entregar toda su vida a Cristo en un ministerio ganador de personas, de gentes para el reino de Dios? Bueno, pastor, a pesar de las situaciones difíciles a veces en las que el apóstol Pablo se vio envuelto, él nunca flaqueó en el compromiso que había hecho con Cristo de ganar almas para Jesús. Al final de su vida, con pocas fuerzas físicas, mientras estaba bajo arresto domiciliario en la ciudad de Roma, él afirmó que a los gentiles le es enviada esta salvación de Dios y ellos iban a escuchar el mensaje del Evangelio. El registro bíblico dice que él recibía a todos los que lo visitaban y les predicaba la palabra de Dios. Es decir, aún Pablo preso seguía predicando la palabra de Dios. Nada pudo detenerlo. Al final de su vida, él motiva al joven Timoteo para que haga trabajo de evangelista. Y Pablo pudo decir de sí mismo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tal vez, amigos oyentes, nuestro llamado no fue tan dramático como el de Pablo, pero Dios nos llama a cada uno de nosotros a participar con Él en su obra de cambiar al mundo. Es obvio que a pesar de todas las dificultades que Pablo había enfrentado a lo largo de sus años, él siempre se mantuvo fiel a su llamado en el Señor. Y es maravilloso ver cómo la historia de este hombre que antes era un perseguidor de los cristianos se convirtió en el defensor más influyente y consecuente de la fe cristiana. Podemos decir con toda seguridad y sin lugar a duda, el apóstol Pablo continúa siendo un poderoso testimonio de lo que el Señor puede hacer a través de alguien que dedica toda su vida a la obra de Dios. Indudablemente que la vida del apóstol Pablo, pastor y amigos oyentes, es una vida de inspiración para nosotros cumplir con una gran misión que el Señor nos ha otorgado. En sus días finales, habiéndose dirigido el apóstol Pablo a Jerusalén para entregar una cuantiosa colecta de aquella pobre iglesia, fue encarcelado y enviado al procónsul romano Félix de Cesarea. Allí pasó el apóstol Pablo 2 años bajo custodia militar. Decidieron embarcarlo fuertemente custodiado con destino a Roma, donde los tribunales de Nerón decidieron sobre él. El viaje marítimo del apóstol Pablo fue, por otra parte,
fecundo en episodios pintorescos, y durante el prestigio del apóstol Pablo se impuso sobre las personas que lo llevaban custodiado. De los años 61 al 63, el apóstol Pablo vivió en Roma parte de su prisión y parte en una especie de libertad condicional y vigilada, en una casa particular. En el transcurso de este primer cautiverio romano, escribió el apóstol Pablo por lo menos 3 de sus cartas a los Efesios, a los Colosenses y a Filemón. Puesto en libertad el apóstol Pablo, ya que los tribunales imperiales no habían considerado consistente ninguna de las acusaciones hechas contra él, reanudó su ministerio, pero a partir de ese momento la historia no es tan precisa. Falta parte de este periodo la ayuda preciosa de los hechos de los apóstoles que interrumpen con su llegada a Roma. San Pablo anduvo por Creta, Liria y Acaya. Con mucha posibilidad estuvo también en España. De este periodo datarían 2 cartas de discutida atribución, la primera epístola a Timoteo y la epístola a Tito. También por entonces había compuesto la epístola a los hebreos y se percibe en ellas una intensa actividad organizadora de la iglesia. En el año 66, cuando se encontraba probablemente en Treade, San Pablo fue nuevamente detenido por denuncia de un falso hermano. Desde Roma escribió la más conmovedora de sus cartas, la segunda epístola a Timoteo, en la que expresa su único deseo, sufrir por Cristo y dar junto a él su vida por la iglesia. Encerrado en una horrenda cárcel, vivió los últimos meses de su existencia, iluminado por esa esperanza de que un día muy pronto iba a reinar con Cristo por toda la eternidad. Se sintió humanamente abandonado por todos, en circunstancias que han quedado bastante oscuras. Fue condenado a muerte, según la tradición, como era ciudadano romano, fue decapitado con la espada, y ello ocurrió posiblemente en el año 67. Finalmente, el apóstol Pablo se considera fue torturado y después decapitado por el vil emperador romano en el año 67 de la era cristiana. Y así concluye la vida de un grande de Dios, como lo fue el apóstol Pablo, llamado a predicar el evangelio a todos los gentiles y, como decíamos con anterioridad, también a todos los judíos que se cruzaban por su camino. El apóstol Pablo tuvo la oportunidad de predicar a esos creyentes. Así es, pastor. La vida de Pablo es un ejemplo de que el Señor siempre asigna una tarea a cada ser humano. Tal vez alguien pueda preguntarse si ya Jesús tenía discípulos, ¿por qué llama a Pablo como uno más de sus discípulos? Bueno, como hemos visto en el estudio de hoy, Dios tenía otros planes con el apóstol Pablo, a diferencia de los demás discípulos. Por lo regular, el ministerio que desarrollaron los discípulos de Cristo lo ejercieron en Jerusalén, en el liderazgo, en la organización de la iglesia, en la predicación del evangelio en Jerusalén y sus zonas periféricas, pero el ministerio de Pablo fue más amplio, porque Pablo dedicó su vida a predicar el evangelio a los gentiles. Pablo salió de Jerusalén a tierras lejanas y predicaba el evangelio y abría nuevas iglesias. Dios tenía un propósito especial con la vida de Pablo. Y cuando analizamos esto, Pastor Scroggins y amigos oyentes, notamos que se necesita una cooperación divino-humana. Debemos reconocer que la obra del hombre es colaborar con Dios. Se necesita una cooperación divino-humana. Y a veces el conflicto más duro y más severo se produce cuando llega la hora de la gran resolución del ser humano, de someter su voluntad y sus caminos a la voluntad y a los caminos de Dios. Cuando nos toca dejar de confiar en nosotros y confiar en las influencias de la gracia de Dios. Pero debemos someternos a la voluntad de Dios. Debemos seguir y obedecer la dirección de su Santo Espíritu y cooperar cada día, como lo hizo Pablo, con la causa de Cristo. Y en definitiva, el apóstol Pablo se convierte en un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes aquella gran declaración del apóstol en 1 Corintios capítulo 11? Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo.
Aquí siempre hemos informado, no se está refiriendo a una vida piadosa, moralmente aceptable. Se está refiriendo al enfoque que el apóstol Pablo tenía en cuanto a su propia vida de sacrificio. Una vida de entrega totalmente a la voluntad de Dios y presentar el evangelio de las buenas nuevas de salvación a todos. La vida del apóstol Pablo, cuando dijo, sed imitadores de mí, reitero, es que el apóstol Pablo se había identificado tanto con la vida de Cristo de sufrimiento, que su meta principal era llevar la cruz literal de Cristo, y como todos sabemos, ya hemos señalado, de acuerdo a la tradición, el apóstol Pablo murió por la causa de Cristo. Ese debe ser la meta de cada seguidor de Jesús. Esa debe ser nuestra meta. Ese debe ser el blanco de cada cristiano, la meta final. Predicación del Evangelio de Cristo independientemente de lo que cueste, donde muchos de nosotros también caeremos en el camino, pero caer en el camino significa uno estar ya sellado para la vida eterna que muy pronto el Señor Jesucristo nos dará cuando venga por segunda vez a esta tierra. Pastor Scroggins y amigos oyentes, en esta parte final del estudio de hoy, debemos resaltar que el llamado a testificar de Jesús va siempre de la mano de la conversión. Cuando alguien se bautiza, cuando alguien se convierte, en ese mismo momento Dios le hace el llamado, al igual que a Pablo, de ser un misionero para su causa. Para el apóstol Pablo era una necesidad predicar, era una necesidad evangelizar, era una necesidad compartir su fe con otros. Por eso él escribió a la iglesia en Corintios, «Ay de mí si yo no anuncio el evangelio». Amigos oyentes, tú y yo hemos sido comisionados para ser testigos de Cristo y tenemos el elevado privilegio y la gran responsabilidad de representarle en esta tierra y de comunicar su mensaje a todo el mundo. Te invito al cierre del estudio de hoy para que hablemos con Dios en oración. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias porque hoy hemos analizado la vida de Pablo. Pablo, una vez te conoció, consagró su vida en la predicación del Evangelio. Ayúdanos a hacer lo mismo, a compartir nuestra fe cada día con otras personas y decir como dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y si muero es ganancia. Gracias por escucharnos, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.